La opinión de Iñaki Gabilondo. Buenos días, Pepa. Buenos días a todos. Con tu permiso, y puesto que estamos a punto de acabar el curso, propongo a nuestros oyentes un pequeño juego utilizando el Mundial de Fútbol como escaparate de distintas formas de Estado para fijar preferencias o afinidades políticas. El juego podría titularse Elija usted su modelo. En una semifinal se enfrentaron ayer Francia y Bélgica. Francia, el país más centralista de Europa, la república por antonomasia. Algunos dicen que una república coronada, sin rey, pero con un emperador en la presidencia. Y Bélgica, una monarquía parlamentaria, una compleja urdimbre con 3 regiones federales y 3 comunidades lingüísticas cuyos límites no coinciden con los de las regiones. En la otra semifinal, Inglaterra-Croacia. Inglaterra, la monarquía por antonomasia, una de las 4 naciones que componen el Reino Unido, una nación de naciones, y Croacia, que conquistó su independencia recientemente, en 1992, pero cuyos antecedentes como nación son remotos. Su primer reino data del siglo X. Ahí tenemos 4 modelos diferentes con todas las variables que manejamos a diario en nuestros análisis políticos domésticos: monarquía, república, federalismo, centralismo, plurinacionalidad, independencia, antecedentes históricos, cuyas virtudes y defectos ustedes tendrán que valorar. Y tampoco sabemos qué les parecerán como modelos para nuestro país. Pero recordemos que no son modelos de laboratorio, son el resultado de larguísimos procesos en los cuales no faltaron grandezas ni tampoco tremendos espantos. Al tiempo que eligen ustedes su modelo ideal, nos gustaría que señalaran también los procedimientos que han decidido descartar para llegar a estos objetivos. Como coda final, algo que ya he dicho en otros foros: el nacionalismo llegó para quedarse. Basta ver el Mundial con la apoteosis de banderas, de himnos, de exaltaciones emocionales en torno a un factor preponderante, nosotros, para ver hasta qué punto el nacionalismo goza de espléndida salud. Sería muy ingenuo creer que todo eso se queda en los estadios cuando acaban los partidos. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. Mañana de miércoles, mitad de semana, con Luis Alegre, profesor de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días. Buenos días, Pepa. Con Mariola Urrea, profesora de Derecho Internacional y de Unión Europea en la Universidad de La Rioja. Buenos días. ¿Qué tal, Pepa? Buenos días. Y hablamos de igualdad. La sentencia de La Manada abrió un intenso debate en la sociedad española sobre qué es abuso, qué es violación. Las calles se llenaron de pancartas que decían: si no te resistes, te violan; si te resistes, te matan. Ese malestar está ya en la agenda del nuevo gobierno, que se ha fijado las políticas feministas como una de sus prioridades. Ayer la vicepresidenta Carmen Calvo anunció una reforma legal, la pretensión del gobierno de ir a una reforma legal que definirá como agresión sexual cualquier relación en la que no haya un consentimiento explícito. Es algo tan rotundo, tan perfecto, como que si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no. Y ahí es donde está preservada su autonomía, su libertad, el respeto a su persona y a su sexualidad. Ningún cambio de calado llega sin debate. Este es de calado sin duda. Ya leemos hoy opiniones jurídicas de todo tipo, pero en general llenas de recelo. Hablarán los juristas, claro que son los expertos, pero no hay manera ya de abordar. Me decía ayer Antonio Garrigues esto que es muy interesante: no hay manera de abordar ninguna cuestión sin una mirada multidisciplinar y panorámica sobre la sociedad. Y da la impresión, Mariola, de que al derecho le ha llegado la hora de revisarse teniendo en cuenta una realidad que cuando se construyó el derecho moderno no existía, y es que las calles, las madrugadas, las mañanas, los días, las plazas, los centros de trabajo y las casas están llenas ahora de ciudadanas y ciudadanos libres e iguales, y ellas dispuestas a hacer uso de sus derechos, de su libertad y de su cuerpo, lo mismo que han hecho históricamente ellos. Y los ascensores, yo incorporaría también a ese listado que tú señalas. Y efectivamente creo que nos interpela sobre el debate de fondo, el elemento nuclear sobre el que la sociedad, compuesta por hombres y mujeres, se coaligara en un consenso en torno a la búsqueda de soluciones que permitieran dar respuesta a cómo las mujeres hacen ese ejercicio de su libertad en esos entornos tan distintos
con barreras de protección en cada uno de ellos muy diferentes. No es lo mismo estar a las 4 de la mañana en un portal en San Fermín que estar en tu centro de trabajo, o que estar en tu propio domicilio, o que montarte en un ascensor con un señor que no conoces de nada. Bien, tendríamos, insisto, esa sociedad que hombres y mujeres coaligarnos en un consenso para ofrecer respuestas a esa cuestión. Y las respuestas, y aquí me parece muy acertada la iniciativa que te trasladaba el jurista al que has citado, no puede ser exclusivamente en términos de código penal, porque aunque la vicepresidenta señale que el mensaje es perfecto y rotundo en términos de que si no es un sí expreso es un no, este mensaje perfecto y rotundo es solo en términos de mensaje político o mensaje o eslogan político que trata de influir en la agenda política de cambio y transformación de la sociedad, pero eso hay que traducirlo en términos jurídicos. Y cuando entra la cuestión jurídica y entra el Código Penal, permítanme que ponga un ejemplo. Lo mismo que el cuchillo sirve para cortar el pan y para matar, el Código Penal, ojo, porque sirve para intervenir y hacer cambios sociales, pero puede destruir también el fin y el propósito honorable que persigue, y creo que hay que andar continuo. Bueno, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con todo lo que ha planteado Mariola a propósito de este asunto, sobre todo la cuestión de la centralidad de que se haga cargo cualquier reforma penal, también de las cosas que tienen que ver con los entornos, con los contextos, con las situaciones específicas. Yo creo que es ahí donde va a estar el debate más técnico y más jurídico, porque por lo que he estado viendo la discusión me parece que está en parte mal planteada, porque la discusión me parece que no es tanto si el consentimiento es explícito o no es explícito, como la cuestión de cuándo se desplaza la carga de la prueba, cuándo se desplaza la carga de la prueba para mostrar si lo ha habido o no lo ha habido, ya haya sido expreso o ya no lo haya sido. Y esto depende mucho de las situaciones, no es ningún escándalo que en determinadas situaciones extremas se exige la carga de la prueba se desplace por completo y sea el que ha cometido una agresión el que tiene que demostrar que esa agresión era deseada, que era consentida. Pensemos en el caso extremo de una sesión esporádica de sexo sadomasoquista. Es decir, ahí a nadie le extraña que ante una persona que puede estar atada, a nadie le extraña que sea el eventual acusado de agresión el que tenga que demostrar con carácter fehaciente, con un contrato o con lo que sea, que efectivamente era una relación deseada. Esto, pues en el marco de una relación afectiva estable, pues esta carga de la prueba funciona de un modo más complicado, pero a partir de ahí hace falta crear los tipos. Y, por ejemplo, la situación de la manada se parece mucho más a una sesión en la que en absoluto está garantizada la posibilidad de la víctima de decir que no, en fin, se parece mucho más al tipo de situaciones en las que parecería razonable que el consentimiento tenga que ser explícito en el sentido de que la carga de la prueba recaiga sobre los que son acusados de una agresión. Yo incluso estoy dispuesto a ir más allá. Yo incluso como jurista estaría dispuesto a aceptar que el Código Penal, como de hecho tiene un valor performativo respecto a los valores que debe imperar. ¿Qué quieres decir? En una Explícate sociedad. Para los que no somos expertos juristas. Yo creo que se puede hacer política penal con el fin de influir y alterar valores que consideremos que están siendo dañados en nuestra sociedad. Modos de comportamiento sexual que pudieran producirnos cierto rechazo por la cosificación que implica la mujer, por la pérdida de valores tan significativos como el respeto que deben mediar en relaciones incluso de contenido sexual no afectivo. Bueno, yo estoy hasta dispuesta, si hay un consenso social a que el Código Penal, que recurramos al Código Penal, a la política penal para advertir a determinadas personas que, ojo con esos comportamientos que socialmente no se aceptan como válidos y que pudieran ir acarreados de una sanción penal, pero tenemos que ser conscientes que esto es peligroso. O dicho de otra manera, que las consecuencias que puede llevarnos esto no en todos los casos pueden ser satisfactorias. El Código Penal es una cosa que hay que manejar con mucho tino.
los tipos penales deben tener graduación. No todo puede ser automáticamente violación y, por lo tanto, renunciar a tipos penales que gradúan y sancionan de forma distinta comportamientos que no son iguales y que su gravedad social no puede ser igual, nos permite ser más acertados en el juicio sobre determinadas conductas. Entonces, cuidado, porque en este debate el problema es el trazo grueso. Debate intenso, el que tenemos por delante. Debate que abre el gobierno, en el que tienen que participar juristas, naturalmente, pero en el que no puede estar ausente la sociedad. Eso también parece claro, ¿no? Tiene que escucharse el contexto exacto en el que se produce este debate y la decisión, que eso es a lo que tú vas, ¿no, Mariola? La decisión fija para mucho tiempo el Código Penal, y por eso tiene que ser hecho con mucho cuidado. Son las 9:15, las 8:15 en Canarias. Antes de la información de la bolsa, noticia que avanza la SER. La exhumación de los restos de los hermanos La Peña del Valle de los Caídos es inminente, se va a realizar en los próximos días. En definitiva, que estos represaliados del franquismo serán exhumados antes que Franco. Alfonso Gea, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pepa. Pues en efecto, en realidad es inminente esa exhumación, va a ser rapidísima y desde luego, como tú muy bien apuntabas, mucho antes del inicio de cualquier trabajo en torno a la tumba del dictador de Francisco Franco. En realidad, los restos de estos dos asesinados por falangistas en el área de Calatayud van a salir de Cuelgamuros antes, desde luego, que los del dictador. En unos días se inician ya los trabajos de fractura de un muro y de colocación de una puerta por la que van a acceder al columbario de la capilla del sepulcro los forenses encargados de extraer los restos. Forenses que primero tienen que realizar un informe en torno a ese columbario. Una operación que va a ser rápida, por lo que nos dicen, y relativamente fácil en lo que se refiere a lo que es la sanidad mortuoria. La familia La Peña va a solicitar, eso sí, a Patrimonio Nacional la presencia, una vez más, lo ha hecho ya en 2 ocasiones, en esas labores de exhumación del forense de la familia, del forense Francisco Echeverría. En 2 ocasiones, como decíamos anteriores, ya se había solicitado su presencia. Esa presencia había recibido la negativa de Patrimonio Nacional. De cualquier modo, ya se ha entrado en contacto con la familia para que la presencia del forense pueda ser realidad, y también ya se ha licitado, Pepa, los 26.000 euros de contrato que suponen esos trabajos de fractura del muro para poder colocar esa puerta por la que accederán los forenses y posteriormente los técnicos que sacarán esos columbarios. Alfonso, gracias. A vosotros, hasta luego. Las bolsas asiáticas han estado cayendo esta madrugada, no mucho la verdad, pero han estado cayendo una vez que se supo de la última andanada de Donald Trump a China en forma de aranceles, 200.000 millones de dólares, y la respuesta de China, que inmediatamente, con una rapidez que no suele ser habitual, ha dicho: responderemos. ¿Cómo abren las europeas, Carolina Gómez? Pues responden en rojo todas las bolsas europeas. Ahora mismo el IBEX 35 cae un 1,03%, cae también la bolsa alemana un 1,28%, y los índices asiáticos han cerrado finalmente en rojo. Hace apenas una hora la bolsa de China caía un 1,6% y el Nikkei de Tokio un 1,28%. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. Son las 9:21 de la mañana, las 8:21 en Canarias. Consuelo Rumí, muy buenos días. Buenos días. Tenemos a la secretaria de Estado de Migraciones en la SER en su primera entrevista en el cargo, un cargo nuevo para ella en este gobierno, pero que conoce muy bien, porque ella fue secretaria de Estado de los gobiernos de Zapatero del 2004 al 2010 y también sobre migración. Entonces se llamaba emigración e inmigración, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que se adapta más a los tiempos que vivimos, que tienen algunas diferencias con el año 2004. Inmigraciones corresponde a los movimientos en una y otra dirección. Por tanto, me parece muy bien. ¿Qué ha encontrado, señora Rumí, en su departamento? He encontrado, pues, una falta de compromiso con las migraciones, una falta de iniciativa ante una situación que, viendo los datos y mirando hacia atrás, se tenían que haber tomado medidas, porque lo que está ocurriendo ahora se sabía que iba a ocurrir. Se sabía y, sin embargo, no se tomaron ninguna medida. Yo lo primero que tengo que decir es que la diferencia es que, de nuevo, vuelve la política de migraciones. Ha habido una falta, como digo, de interés, de mirar hacia otro lado. Y eso, pues, se pone de manifiesto en la situación que nos hemos encontrado en todos los ámbitos.
en el ámbito político, pero también en el administrativo, y por tanto en las iniciativas que tendrían que haberse acompasado de unos presupuestos que hicieran posible tener los medios para afrontar un nuevo panorama migratorio en España. Sí. Hay una diferencia entre 2004 y ahora. Eso, ¿cómo ha evolucionado el fenómeno? Mire, en el 2004, ¿cómo lo ve ahora? Cuando nosotros llegamos al gobierno, España tenía un número muy importante de personas extranjeras que estaban trabajando en España, pero que lo estaban haciendo sin documentación, lo estaban haciendo en la economía sumergida. Los propios agentes sociales nos demandaban que tomáramos, en fin, una respuesta, que diéramos una respuesta a esa situación. Había mucha necesidad porque el mercado laboral, estamos hablando de una época de bonanza económica, y querían regularizar la situación de sus trabajadores. Había mucho trabajo a los que los españoles no querían acceder, y bueno, las tasas de paro eran mínimas, y bueno, pues iniciamos un proceso de... Llama a todo el mundo de regularización. Nosotros le dijimos normalización, porque era normalizar una situación que de hecho se estaba produciendo. Bueno, pues fueron más de 500.000 personas las que entraron en el mercado laboral con todos sus derechos y además aportando dinero a las arcas públicas, cotizando y por tanto generando también riqueza. Y yo creo que aquello pues fue muy importante y valorado por muchos países. Vinieron muchos a vernos, a ver cómo lo habíamos hecho de una manera tan ordenada, sin ningún tipo de problema y con todas las garantías. La situación que nos encontramos ahora es que no tiene nada que ver. El mercado laboral no demanda en esas cantidades, y si lo hace en unas cantidades muy pequeñas y para trabajo muy concreto, no demanda trabajadores extranjeros. Pero sin embargo, ha cambiado nuestro propio mapa migratorio. Hoy somos ya, pero vamos a ser aún más un país que va a tener que convertirse en un país de refugio y de asilo. Algo que en los tiempos pasados no se concebía en nuestro país. Eran mínimamente las personas que venían demandando refugio y asilo. Hoy ese es el número más importante de personas. Vamos a eso enseguida, pero ya que ha sacado usted el proceso de regularización o normalización de los gobiernos Zapatero, ¿el gobierno actual descarta un proceso así en este momento en España? Sí. O como el que ha hecho Portugal, por ejemplo, anuncia. No lo contemplamos. Y no lo contemplamos, y les voy a explicar por qué. Cuando nosotros reformamos la ley de inmigración, que también lo hicimos, pusimos ya vías que permitieran a personas en determinadas circunstancias normalizar también su situación aquí. Estoy hablando pues de supuestos como el arraigo social o el supuesto de circunstancias excepcionales. Es decir, personas que por una u otra causa llevaran tiempo aquí en España, tuvieran ese arraigo social con una oferta de trabajo o que tuvieran, en fin, un proceso de integración adecuado y que llevaran un número determinado de años, podrán regularizar su situación en España. Por tanto, no existen. Dejamos esas vías abiertas para que esas personas pudieran entrar de una manera legal en nuestra sociedad. Esas vías están ahí. Afortunadamente el Partido Popular, cuando ha gobernado, no ha cambiado la ley del Partido Socialista y no tiene ahora mismo sentido pensar en un proceso de regularización. Además de atender situaciones de emergencia como el Aquarius o el Open Arms, ¿qué política de migraciones se plantea hacer este gobierno? Pues las bases de la política que vamos a desarrollar son las mismas bases que entonces pusimos y tiene 4 pilares. La lucha contra la inmigración irregular, por supuesto, pero hasta ahora, en estos últimos años, solo se ha focalizado en eso. Control de fronteras, lucha contra las mafias, pero la política de inmigración tiene que ser algo más. Una política de inmigración es una política de Estado y por tanto debe de contemplar una canalización ordenada de los flujos migratorios, tiene que poner el acento muy importante en la integración de las personas que ya conviven con nosotros y la cooperación, lo que ahora yo llamo cooperación reforzada con los países de origen y de tránsito de todas estas personas. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido en estos años? En estos años se ha dejado de mirar a África. Europa y España han dejado de mirar a África y eso es el gran error, porque mire, la atención al Aquarius, la atención al Open Arms, la atención humanitaria que hacemos en la acogida a pie de playa es necesario, hay que hacerlo, porque
La política que vamos a desarrollar evidentemente tiene un patrón eje, que es el patrón de la legalidad, pero no podemos dejar de tener también esa mirada con nuestros principios morales y éticos, y es la protección de los seres humanos. Y por mucho que haya barcos solidarios en el Mediterráneo intentando defender y salvar vidas humanas, por mucho que hagamos una atención a pie de playa, que entendemos que tenemos que hacerla lo mejor posible. Déjeme preguntarle algo concreto sobre eso. ¿Van a planificar de alguna medida? Lo que yo quería decir es que por mucho que hagamos todo eso, eso no va a resolver la situación, porque la respuesta tiene que ser trabajar en el origen para evitar. Porque mire, Pepa, estamos escuchando continuamente que lo que tenemos es un problema migratorio. No tenemos un problema migratorio, tenemos un problema político. De gestión de la migración. Y entonces, claro, si no miramos de otra manera, con una mirada diferente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que no vamos a parar una huida humanitaria como la que se está produciendo. Esa tarea de estar fomentando el desarrollo de los lugares de los que tiene que salir tanta gente, por motivos de la guerra, por motivos de económicos, no es tarea de un gobierno solo. Eso, efectivamente. O sea, eso no lo puede hacer solo el gobierno de España, ¿no? Sí, la política tiene que ser una política común europea. Sí, y en cualquier caso hay un derecho ciudadano, un derecho universal, que es el derecho a la movilidad, aunque no haya una razón para moverse, ¿no? El derecho a la movilidad de los seres humanos. Antes de entrar en debates así muy de fondo, que me imagino que mis compañeros de mesa quieren hacerlo, yo tengo media docena de preguntas concretitas. ¿El gobierno va a planificar de alguna manera un sistema de acogida en la costa que unifique el trato que se da a todas las personas que llegan por esa vía? En ello estamos trabajando, porque efectivamente es verdad que no es lo mismo un solicitante de asilo o de refugio que un inmigrante económico, pero estamos trabajando para tener puntos de triaje donde podamos detectar exactamente qué tipo de persona es la que viene, porque es así, no es lo mismo el que viene de Siria huyendo de un país en guerra que la persona que huye porque quiere una vida mejor, que es legítimo totalmente, pero el tratamiento legal no es el mismo. Y lo que vamos a hacer es tener esos puntos para hacer ese triaje y darle el tratamiento adecuado, por supuesto, humanitaria, esa mirada humanitaria que no podemos descartar, y establecer los mecanismos más oportunos para cada uno de los casos. ¿Qué harán con los CIES? Nos dijo el ministro del Interior que reformarlos, sí, pero ¿cómo? ¿Para hacer con ellos qué? Ahora son un limbo jurídico en muchos casos. Bueno, esa respuesta no se la puedo ya dar yo, porque es competencia, como sabe, del Ministerio de Interior. Yo creo que los CIES tienen que existir porque hay personas que deben de ser retenidas ahí, porque tenemos convenios de repatriación con sus países al haber estado en manos de las mafias y haber incumplido unas reglas establecidas. Y bueno, lo que se ha de procurar, y ya trabajábamos en la última etapa del gobierno socialista, en que tuvieran unas condiciones no solo dignas, sino con todas las garantías legales para que en el tiempo que tienen que estar retenidos pudieran utilizarlas y bueno, y en cada caso ver cuál es la situación que tienen y cuál es la normativa que se le ha de aplicar. El gobierno Rajoy no ha participado en los dos procesos de debate que tiene abiertos la ONU, uno sobre migraciones y otro sobre refugiados. ¿Van a participar ustedes? Vamos a participar en todos los foros. Porque, mire, por empezar por Europa, que es ahora mismo lo más cercano y lo que más nos preocupa. Queremos llevar en los debates europeos una posición que cambie la orientación. Yo hablaba en mi toma de posesión de que era necesario una revolución mental en la Unión Europea. No puede ser que toda la política europea que yo he estado viendo en estos últimos meses, incluso lo que estamos viendo ahora en el presente, esté basada solamente, como digo, en el control de fronteras. Cerrar. Y lo decía antes, en las fronteras no van a acabar con la huida humanitaria que necesitan muchas personas. Y le voy a decir más, la propuesta que el gobierno de España va a hacer es que, además de un control de fronteras lógico y razonable, lo que habría es que invertir en canales seguros
seguros para la inmigración, canales seguros y legales para la inmigración. Y esto es posible hacerlo porque en España lo hemos hecho. Y sobre todo, sería mucho más rentable económicamente y mucho más rentable humanamente. Es decir, todo lo que se gasta en control de fronteras, debería de haber una partida importante para abrir esos puentes de canalización de flujos legales a nuestro continente, en este caso. En el debate de la ONU sobre migraciones, al que dice que el gobierno español se va a sumar, porque ahora mismo no está el gobierno. En ese debate estamos en otros temas con ACNUR, que ya me lo pidieron ayer. En el debate sobre migraciones, SOS Racismo ha elaborado una lista de peticiones que, entre otras cosas, incluye la no devolución de migrantes. Usted está diciendo que el gobierno va a seguir devolviendo personas. Bueno, vamos a seguir cumpliendo con los acuerdos que tenemos. La devolución, no sé si se refiere a la devolución en caliente o a las devoluciones que nos hacen con todas las garantías. Nosotros no vamos a dar ningún paso atrás en cuanto... ¿No habrá una reflexión el gobierno sobre esto, sobre que igual no hay que devolver a determinadas personas, aunque no sean refugiados? A determinadas personas. Hay determinadas personas que no devolvemos. Es que ya se está haciendo. Ahora, tenemos que respetar los acuerdos bilaterales que tenemos con los países de origen. Y en este caso puedo, en fin, decirle Marruecos o Argelia. Son dos países con los que tenemos esos acuerdos. ¿Y si una persona manifiesta su voluntad de quedarse aquí, aunque no tenga una razón para ser refugiado? Eso tendría que justificarlo muy bien. Tendría que justificarlo en base a una serie de circunstancias, ya sea por persecución de cualquier tipo o, está todo el tema del reagrupamiento familiar, por ejemplo. Pero una voluntad expresa tal y como usted lo ha manifestado, pues en las condiciones en que estamos ahora mismo y viniendo de esos países es muy difícil que podamos darle el visto bueno. Ahora eso sí, estudiaríamos todas y cada una de las características como lo estamos haciendo ya con todos los que vienen del Aquarius, del Open Arms o por ejemplo en los que llegan en patera a mi tierra. Y sobre la integración, sobre la atención, las ONGs denuncian que en Melilla, por ejemplo, hay menores sin escolarizar porque no tienen papeles. Bien, tengo que decirle que las competencias en cuanto a los menores son de las comunidades autónomas y en este caso de las ciudades autónomas, ¿no? De Ceuta y Melilla. Mire, cuando voy a hacer una reflexión que a lo mejor es políticamente incorrecta, pero la voy a hacer, porque lo pienso. Y saben que digo lo que pienso casi siempre. Cuando las comunidades autónomas quieren tener competencia, ponen mucho énfasis en que el Estado no se inmiscuya en ellas. Y una de las competencias que en su momento pidieron con muchísima exigencia es la tutela de los menores no acompañados. Entonces, claro, tienen esa responsabilidad. Pero es más, les voy a decir, en Ceuta y Melilla, por ser una ciudad con unas características especiales, sí, están en el continente africano y tienen por medio una barrera marítima, tenemos un convenio que ya hicimos en sus tiempos y que, por cierto, el Partido Popular no ha quitado de los presupuestos, cosa que se ha hecho con el Fondo de Acogida e Integración. Hicimos unos convenios con las ciudades autónomas para ayudar económicamente, y estamos hablando de mucho dinero, precisamente la atención a los menores no acompañados, porque entendíamos que por sus circunstancias geográficas tenían más dificultades tanto en las llegadas como en la atención, y están recibiendo y han seguido recibiendo durante todos estos años unas cantidades importantes económicas para atender a esos menores como se establece en la atención a los menores no acompañados. Son las 9:36, 8:36 en Canarias. Vamos a hacer una cosa, hacemos una pausa y a la vuelta os doy ocasión, Mariola Urrea, Luis Alegre, de participar en esta conversación sobre un tema central, porque es central en Europa ahora mismo, y sobre lo que pretende hacer el gobierno. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. 9:41, 8:41 en Canarias, con Luis Alegre, Mariola Urrea, y esta mañana tenemos como invitada a la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumi. Mariola. Yo tengo una pregunta para la secretaria de Estado. La cuestión sería, el gobierno de Zapatero imaginó jurídica y políticamente la idea de la regularización para dar respuesta a flujos migratorios económicos de una intensidad increíble en un momento determinado. La cuestión es, el gobierno de Pedro Sánchez, ¿qué categoría política y jurídica está manejando para dar respuesta a
una problemática nueva, que es refugiados en una intensidad y dimensión que sobrepasa la aplicación natural de la ley tal y como está definida en la actualidad. La sobrepasa, y en el número también de peticionarios de asilo, que antes era insignificante, y ahora pues estamos en más de 30.000 solicitudes de asilo, que si esto se mantiene podemos terminar el año con más de 40.000. Y bueno, lo primero que queremos es trasladar a Europa nuestra visión de realizar un trabajo que nos permita resoluciones razonables, lo más pactadas posible, y que colaboremos entre todos desde un ámbito de rigor, responsabilidad y solidaridad. Y como tememos mucho que los reglamentos que regulan el refugio y el asilo van a ser difíciles de cambiar, pues no imposibles, dada la dinámica que tenemos, nosotros en España lo que vamos a hacer es reforzar todos los mecanismos de acogida, porque no son suficientes, es evidente. Teníamos 8.000 plazas y estamos atendiendo a más de 20.000 personas. Pero ¿se pensaría en una categoría que permitiera dar una respuesta colectiva y no individualizada? Porque la respuesta de la regularización fue una categoría colectiva, no individualizada. Con los reglamentos que tenemos, y entonces, reglamentos europeos, por cierto, y aprobados. Claro, pero... Lo primero que queremos hacer es una propuesta del cambio de esos reglamentos. Pero ahora mismo tenemos, con lo que tenemos, que cumplir la ley, pero aquí en España poner los mismos mecanismos que pusimos para la inmigración irregular, ponerlos para el refugio y asilo, y dar una respuesta adecuada. Luis. Yo quería hacerte una pregunta que a lo mejor es un poco ingenua, ¿no? Porque cada 2x3 saltan las alarmas, porque la despoblación rural, el abandono de pueblos es un problema gravísimo, porque la baja natalidad es un problema gravísimo, y porque la migración es un problema gravísimo. Yo no soy experto en el asunto, pero así visto desde fuera podría dar la sensación de que son problemas que juntos como que se solucionan un poco mejor. No es tan vinculante, pero efectivamente es verdad. Tenemos un problema demográfico que no solo se va a solventar con la llegada de inmigración, pero es verdad que ahora que estamos haciendo una derivación de aquellos solicitantes de asilo que han sido admitidos a trámite, hemos establecido un mecanismo de trabajo con la FEM que nos está poniendo a disposición plazas de manera voluntaria por parte de muchos ayuntamientos para que esas personas vayan allí. Y eso es lo que estamos haciendo, esas derivaciones de todas esas personas, hasta que el Ministerio del Interior, que es el que tiene que conceder la admisión y luego, en todo caso, el estatuto de refugiado, cumpla con ese procedimiento. Pero mientras le vamos a atender desde la Secretaría de Estado a través de programas que estamos ya trabajando y que vamos a reflejar en los presupuestos, porque económicamente no había ninguna partida para este tema, y en colaboración con los ayuntamientos que se están portando de verdad. Yo creo que España es un país solidario y responsable, y están colaborando, y yo creo que esto, que es una iniciativa nueva y un proyecto piloto, si funciona, y espero que funcione bien, sea un canal para ir derivando a estas personas no solamente a las plazas de acogida de los centros, sino a ayuntamientos. Consuelo Rumi, gracias por estar en la SER y suerte. Muchas gracias. La vamos a necesitar, porque el camino es largo. No es fácil, pero hay mucha ilusión y muchas ganas de trabajar. Son las 10 menos cuarto, las 9 menos cuarto en Canarias, y atención, Luis Alegre, Mariola Urrea, porque El Español viene contando, publica hoy unas grabaciones de Corina, la amiga del rey emérito, hablando con el excomisario de la policía, Jiménez Villarejo, audios en los que ella asegura que el rey emérito, que don Juan Carlos, la utilizaba como testaferro, no porque me quiera mucho, dice ella, sino porque resido en Mónaco, Aymar. Sí, asegura que el entonces rey, a través de un abogado, creaba estructuras opacas y ponía propiedades a su nombre, a nombre de Corina, que después le reclamaba. Dice ella, te levantas una mañana y tienes un terreno en Marrakech y él te dice, dámelo. Pero si lo hago es blanqueo. Yo no lo utilizo. Es un regalo envenenado. Esto se lo dijo, según El Español, esto se lo dijo Corina a José Manuel Villarejo en 2015, en una reunión en Londres. Y más grabaciones que publica El Español. Dice Corina que don Juan Carlos puso cuentas de banco en Suiza a nombre de su primo Álvaro de Orleans y Borbón. Y explica Corina en las grabaciones, siempre según su versión, que desde esas cuentas en Suiza se pagan vuelos privados que salen de Torrejón, de la base militar, con destino a Los Ángeles. Mariola Urrea, va a tener recorrido esto, va a tener recorrido sin duda, a lo largo de los próximos días. Evidencia la información y con todas las prevenciones, porque algunos de los sujetos obviamente no son todo lo fiables o lo confiables que merecieran, pero evidencia que la abdicación era una necesidad imperiosa.
para el Estado y una necesidad imperiosa para salvar la institución. Y veremos si eso ha sido el cordón suficiente para que en este país esa institución no sea objeto de un debate en profundidad con unas consecuencias que nadie alcanza. Y desde luego el comportamiento que inspira estas palabras del rey Juan Carlos es absolutamente, de probarse como cierto, inaceptable e inasumible. Bueno, yo creo que el debate sobre la cuestión de la monarquía necesariamente se tiene que poner encima de la mesa. Quiero decir que este tipo de noticias, en la medida en que se concreten, pues yo creo que lo va a acelerar, pero que es una cuestión de salud democrática elemental que el debate se ponga encima de la mesa y se ponga con información suficiente y con toda la transparencia que los ciudadanos necesitamos para tomar decisiones, ¿no? Resulta verosímil, y yo creo que es verdad que quienes están dando la información, pues en fin, tienen un perfil bastante dudoso en muchas ocasiones, pero en cualquier caso resulta verosímil, más que nada porque el sistema de impunidad, de saqueo, de latrocinio al que hemos estado acostumbrados durante muchas décadas y que ahora está saliendo a la luz, en realidad solo es posible si todos los poderes del Estado más o menos están al tanto y más o menos están implicados, al menos una parte importante de ello. Eso lo hace posible, lo cual esto va a forzar que la cuestión de la monarquía se ponga encima de la mesa, porque hay instituciones que pueden reportar determinada utilidad en un momento dado y dejar de reportarla. Entonces, esta cuestión de la vida, por decirlo así, dudosa, moralmente y legalmente dudosa de Juan Carlos, al mismo tiempo o unido a la decisión de Felipe VI de bajar al barro de la política y de abandonar un poco ese papel arbitral y entrar en contenidos políticos, yo creo que estos dos elementos van a hacer inevitable que se ponga encima de la mesa y se cuestione la cuestión de la monarquía. Dejadme recapitular: José Manuel Villarejo, el excomisario de policía, que está en prisión preventiva, y de quien El Español publica hoy esa conversación, unas grabaciones con Corina, la amiga del rey emérito, en la que ella dice que la utilizaban como testaferro para poner a su nombre propiedades en Mónaco. Dice, no porque me quiera mucho, sino porque resido en Mónaco, como todo el mundo sabe, es una especie de paraíso fiscal. Ese excomisario, muy conocido, está en prisión preventiva, y esto se publica estando él en prisión preventiva. Yo, por apuntar un poco también en los términos que señalaba Luis, yo creo que el debate o acerca de la monarquía y revalidar si esta es la jefatura del Estado que los españoles quieren, era un debate político natural, y en una futura reforma de la Constitución era una manera, llegado el caso, de legitimar el propio reinado de Felipe VI. Esta cuestión introduce un elemento añadido y que distorsiona ese debate en unas coordenadas concretas. Pero sobre todo, yo no sé si perjudicará o no al reinado de Felipe VI, pero lo que hace es introducir algunos elementos que nos permiten revisar parte de esa visión honorable que siempre se ha dado del anterior jefe del Estado. Y esto es lo que a mí me parece que nos interpela sobre la manera ingenua en la que hemos leído algunos episodios de nuestra política reciente. Totalmente. ¿Os parece que, independientemente del contenido, que es lo que tiene la carga de profundidad, el contenido de las conversaciones, el hecho de que trasciendan cuando este excomisario está en prisión, puede ser un elemento de presión que utiliza su entorno? Sin duda, y seguramente habrá más. Esto no es más que la primera dosis para ver si hay reacción respecto a su situación. Por eso, que haya que tomarse este tipo de publicaciones con cierta cautela no quiere decir que el contenido y lo que haya habido no admita dosis de verosimilitud. La cuestión es cómo vamos a ser capaces de gestionar el impacto
político que tiene sobre nuestro pasado reciente y sobre nuestro futuro este tipo de situaciones. Por cierto, aprovechando que tenemos una jurista, el rey emérito es inimputable. La inmunidad durante todo su ejercicio le cubre respecto a comportamientos públicos, privados y de toda clase, y la situación actual, es decir, en el régimen en el que se encuentra, yo creo que habría más matices que introducir respecto a comportamientos privados, pero estamos hablando de una época en la que, si no entiendo mal y a expensas de fiar y de confiar toda esa información, estamos hablando de cuando era rey, entiendo. Por tanto, inmunidad. Pues son las 9:52, 8:52 en Canarias. Se nos ha cruzado este asunto, como viene ocurriéndonos en los últimos meses. Siempre hay algo que se nos cae encima de la mesa y que atraviesa la actualidad y altera nuestro guión con noticias. Buena semana a los dos y feliz verano por También mi parte. para ti, Pepa. Adiós. Feliz verano, Pepa.